que luego me lo pasas también estupendamente, así que... Pues nada, vamos a ver entonces un tema nuevo, que ya va a ser el último tema, que es un tema muy cortito, lo vamos a enfocar todo muy práctico, vais a ver, y nada, es una cosa muy mecánica, se aprende mecanismo, y nada, y simplemente pues es aplicar la fórmula, o sea que estar ser ordenado, como voy a hacer yo, hace siempre lo mismo y ya está, ¿vale? Entonces es bastante fácil. Vamos a ver entonces un tema nuevo, que se llama el análisis de la varianza. El análisis de la varianza. También se puede llamar ANOVA. Así, ¿vale? El análisis de la varianza, o también lo podéis llamar así para que menos ANOVA. Vale, y como os digo, lo vamos a aprender todo completamente práctico, ¿vale? Entonces ya, al mismo tiempo que os explico la teoría, voy a ir haciendo un ejercicio, ¿vale? Y cuando terminemos, tendremos ya la teoría y un ejercicio hecho para que veáis cómo os tenéis que organizar siempre y cómo se tiene que hacer todo, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces vamos a hacer, os he dado antes unas hojas de ejercicio sobre este tema y voy a hacer el ejercicio que pone 6.4, que me parece que ha sido la primera hoja que os he dado, que tiene solamente un ejercicio, que va a ser el 6.4. Entonces vamos a hacer el 6.4. Lo tiene todo el mundo presente y lo he pasado por el grupo, ¿eh? Mira, pues si lo tenéis, lo leemos, dice lo siguiente, dice, de un cierto producto se toman 15 muestras similares y se procedió a su almacenaje, utilizando 5 métodos diferentes. Después de un cierto periodo de tiempo se determina la cantidad de agua que contenía cada muestra y se observa los siguientes resultados. Y aparecen los 5 métodos y el contenido en agua de porcentaje en cada método, ¿vale? Aparece esa tablita ahí y nos dice, se desea saber si los métodos de almacenaje influyen o no sobre el contenido en agua a un nivel de significación del 5%. Leer un poquito vosotros. Y vamos a empezar. Vale, mira, pues ya lo tenéis leído entonces. Mira, entonces, ese tipo de ejercicios siempre vamos a seguir, ¿de acuerdo? Un procedimiento que además siempre vamos a poner las mismas cosas, ¿vale? Y vamos a ir siempre poquito a poco, ¿vale? Lo primero que vamos a poner aquí siempre va a ser la variable dependiente. Ponerme variable dependiente. Vale, y ponerme ahí que la variable dependiente es la variable que se quiere explicar. Ponerme ahí que la variable dependiente es la variable que se quiere explicar. Y ahora, por favor, la gente se lee el enunciado y me dice qué variable se quiere explicar. Vamos a ver cuál sería la variable que se quiere explicar. Y además nunca tenéis problema porque siempre la variable dependiente son los datos que te dan, son los datos que aparecen en la tabla, es decir, en la tabla aparece con 3, 8,3, 9,6, 5,4, bueno, pues eso, ¿de acuerdo? Va a ser la variable dependiente, son los valores, ¿de acuerdo? De esa variable. En este caso, está claro, es el contenido de agua en porcentaje, ¿vale? Entonces me ponéis que la variable dependiente es la variable que se quiere explicar y en este caso ponerme que es el contenido de agua en porcentaje. Eso es lo que vamos a llamar X sub I J, que son los números que aparecen en la tabla. En el centro de la tabla aparecen unos valores porcentaje que son los X sub I J, ¿vale? Y que eso va a ser siempre la variable dependiente. ¿Lo vais siguiendo bien? La variable dependiente es la variable que se quiere explicar, en este caso el contenido en agua en porcentaje, X y J. ¿Va todo bien? A continuación vais a poner
el factor. Vamos a ver entonces, en tercer lugar, el factor. Y por favor, muy importante, el factor, como dice su nombre, es el factor que afecta a la variable dependiente y que le produce variaciones. Es decir, en este caso, por ejemplo, aquí el factor va a ser el método que queremos saber sobre el contenido de agua en porcentaje. Y que el factor es la característica, que influye sobre la variable dependiente, el factor saber si influye o no sobre esa variable dependiente. Y que queremos saber si influye o no sobre esa variable dependiente. Y que queremos saber si influye o no sobre la variable dependiente. En este caso, el factor van a ser los métodos de almacenaje, ¿vale? Entonces, el factor van a ser los métodos de almacenaje. ¿Vale? Van a ser los métodos de almacenaje. En este caso, si os dais cuenta, tenemos 5 métodos de almacenaje, ¿de acuerdo? Entonces, el factor son los métodos de almacenaje, que además son 5 métodos de almacenaje. Entonces, si queréis, siempre vamos a suponer que el primer método, vamos a llamarle SIS1, y siempre supondremos que se distribuye como normal mus1 sigma. El SIS2, el segundo método, se distribuye como normal mus2 sigma. El SIS se distribuye como normal mus3 sigma. El SIS4 como normal mus4 sigma. Y el SIS5, el último método, se distribuye como normal mus5 sigma. Es decir, realmente lo que supone es que cada método, cada población, se distribuye como normal con la misma desviación típica, ¿vale? O con la misma varianza. Y las medias son las que irían cambiando. Entonces, siempre que tengamos que hacer un ejercicio de esto, siempre suponemos que es así, en plan, que es normal. Sí. Vas a ver que voy a hacer este primer ejercicio, lo vais a aprender, todo lo que tienes que ir poniendo, ¿vale? Entonces, tú siempre vas a poner todo igual, ¿vale? Vas a ver que el siguiente ejercicio que hagamos ya te vas a aburrir, porque vamos a volver a hacer lo mismo, pero poniendo exactamente las mismas cosas, ¿de acuerdo? Entonces vas a ver que realmente haces un ejercicio y ya son todos iguales. Pero sí, sé metódico, porque hay profesores que si no lo vas poniendo todas las cosas, al final no te lo ponen bien, ¿de acuerdo? Entonces, hazlo como yo, que es como lo hacen casi todos los profesores en Somos Aguas, y que son muy metódicos, algunos son muy exigentes y quieres que le pongan todas las cosas, ¿vale? Entonces aquí lo que haces es que los factores, que son los métodos de almacenaje, que son 5, cada uno de ellos es como si tuviésemos una población, y cada una de esas poblaciones se distribuye como una normal con la misma varianza, ¿vale? Y en este caso ponerme que el número de factores, la K, son 5, ¿vale? A partir de ahora, el número de factores, que en este caso, en este ejercicio son 5, la K vale 5. ¿Vale? Y esto siempre lo tienes que poner, el factor. Aquí lo que 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Vamos a tener, en este caso, 5 factores, 5 poblaciones. Y esto sería lo que se llama el factor. A continuación vamos a poner las muestras. ¿Vale? Siempre a continuación pondremos las muestras. ¿Vale? Y en este caso, las muestras ¿de qué tamaño son? Si te fijas, de cada uno de los métodos se ha extraído una muestra. ¿Y de qué tamaño es cada muestra? ¿De cuántos elementos? ¿De cuántos individuos? Pues son todas de tamaño 3. Entonces, las muestras, la J, vamos a llamarlo, el factor, vamos a llamarlo con su índice I, y la muestra con su índice J, ¿vale? Y toma pues 3 valores, el 1, el 2 y el 3.
Yo eso no lo entendí. La n minúscula, No dime, entendí por qué J es 3. que si, que si coges los métodos, el método 1, en el método 1, ¿cuántos individuos, cuántos datos tienes? Ah, 3 datos, 7,3, 8,3, 9,6. ¿Lo ves? Ahí tienes una muestra que se ha extraído del primer método, de la primera población. vale. En la segunda población tienes también 3 datos, también es de tamaño 3. Aquí en este curso solamente entran del mismo tamaño, ¿vale? Entonces siempre va a ocurrir eso, ¿vale? De cada población, de cada factor, se extrae una muestra y son todas de tamaño 3. O sea que la n pequeña es 3. ¿Vale? Entonces, la n pequeña sería 3. Y claro, el número total de datos, la n grande, va a ser k por n, es decir, va a ser 5 por 3, 15. En la tabla, si tú cuentas, tiene 15 datos. El número total de datos, la n grande, pues va a ser k, el número de poblaciones que tienes, por el tamaño de la muestra. Entonces es 5 por 3, 15. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo entendéis ahora bien? No solo en la tabla lo ves enseguida, ¿vale? Tú coges la tabla, ves el método 1, pues el tamaño de la muestra es 3, porque se ha extraído 7,3, 8,3, 9,6, son 3 datos. Del 2 lo mismo, lo ves 5,4, 7,3, 7,1. Tenemos de que las muestras son de tamaño 3. El tamaño de la muestra, la n es 3, y claro, el número total de datos que tienes en total en toda la tabla, pues es el número de factores, el número de poblaciones por el tamaño de las muestras. Entonces te queda 15. ¿Vale? Una vez que ya has localizado las muestras de qué tamaño son y cuántos datos tienes, ya vamos a poner el modelo. Y el modelo que vamos a utilizar siempre va a ser esto. Aquí siempre tenéis que poner lo mismo. Lo que vamos a hacer es que el x y j, es decir, la variable que se quiere explicar, el contenido de agua en porcentaje en este ejercicio, el x y j se va a descomponer por partes. Va a ser igual más éxito sub x y j es igual a poner en dos partes mu más alfa su i más éxito su ij. Ahora voy a decir lo que es cada cosa, donde este mu más alfa su i es el mu su i, claro. Entonces ponérmelo ahí, copiármelo bien, es igual a mu más alfa mu su i. Ahora vamos a poner debajo lo que es cada Vamos a poner debajo lo que es cada cosa y ya está. Vale, venga, ponerme entonces lo que es el alfa sui, el mu sui, perdón. Ponerme lo que es mu sui. Ponerme lo que es el mu sui y ponerme que el mu sui es la media, es la media del factor i, la i latina, ¿vale? Es la media del factor 1. ¿Vale? Es la media del factor 1. Del factor i, cuando sea mu su 1, pues del factor 1, cuando sea mu su 2, del factor 2, ¿vale? Además, si te das cuenta, lo tienes aquí arriba, ¿te das cuenta? ¿Vale? El mu su 1 es la media de si su 1, del factor 1. Mu su 2 es la media del factor 2. Entonces, mu su i es la media del factor i. ¿Vale? Es la media del factor i. Claro, cuando sea un 1, pues del factor 1. Cuando sea un 2, del factor 2. Entonces, es la media del factor i. Que además, si os dais cuenta, luego esa media
se ha descompuesto en dos partes, si os dais cuenta. Entonces, ponerme lo que es la mu y lo que es el alfa sub i. Ponerme que la mu es el valor medio que es igual para todos los factores. La mu es el valor medio que es igual para todos los factores. ¿Vale? La mu es el valor medio que es igual para todos los factores. Y el alfa sub i, es lo que diferencia, al factor i del resto de factores, claro. Y el alfa sub i es lo que diferencia al factor i del resto de factores. ¿Vale? Es lo que diferencia al factor i del resto de factores. Claro, si os dais cuenta, la medida del factor i tiene una parte que es común para todos los factores, más la diferencia que existe por pertenecer a ese factor. ¿Todo correcto? Y ya solamente me queda por explicaros el éxilo sub i j. Ya tenéis entonces mu sub i, la mu y el alfa sub i, y ya vamos a ver lo que es el éxilo sub i j. Vale, y ponerme que el éxilo sub i j, es un error aleatorio suponemos que se distribuye de la siguiente forma. Es un error aleatorio que suponemos que se distribuye de la siguiente forma. Y siempre el término de error vamos a suponer que se distribuye como normal, que tiene por media 0 y que tiene por desviación típica sigma, e independientes entre sí. Siempre los errores son independientes entre sí. Ponerlo así, se distribuye como normal, con media 0, desviación típica sigma e independientes entre sí. Independientes entre sí. ¿Todo bien? Y entonces, ya no me copiéis esto, que ya hemos terminado con el modelo. Esto siempre me tenéis que poner lo mismo. Siempre me tenéis que poner que la variable que se quiere explicar, el contenido de agua en porcentaje, el X sub i j, se descompone en dos partes, ¿de acuerdo? La media de ese factor más un error que se va a cometer, que es un error aleatorio, que siempre se distribuye de esta forma, ¿de acuerdo? Bueno, y esto, por favor, siempre es lo primero que tenéis que hacer. Tenéis que ponerme siempre en el ejercicio cuál es la variable dependiente, la variable que se quiere explicar. Luego me tenéis que poner cuál es el factor, es decir, siempre nos van a dar diferentes factores que influyen sobre esa variable dependiente y que queremos saber si realmente influye o no influye, si existen diferencias o no, de acuerdo, entre estas poblaciones. Luego siempre tendréis que poner la muestra de qué tamaño son y el número de datos, y luego ya siempre me ponéis el modelo, ¿de acuerdo? Y esto siempre hay que ponerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Eso siempre es lo primero que tenéis que hacer. Una vez que me habéis hecho esto, ya vamos a poner cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Entonces ya vamos a poner cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Porque no se nos tiene que olvidar que el análisis de la varianza es un contraste. ¿De acuerdo? Entonces siempre el análisis de la varianza va a ser un contraste. Y nada, te lo dice claramente. Por favor, si la gente lee el enunciado que dice: se desea saber si los métodos de almacenaje influyen o no sobre el contenido en agua. Entonces, claro, lo que yo quiero saber y lo que quiero contrastar a un nivel de significación del 5% es si existen diferencias entre los 5 métodos de almacenaje o no existen diferencias de los resultados entre los 5 métodos de almacenaje. Y eso es lo que vamos a contrastar. Claro, lógicamente, mirad aquí a la hojita un momentito, mirad, lógicamente, si no existen diferencias entre los 5 métodos de almacenaje, lo que tiene que ocurrir es que estas medias tienen que ser iguales. Claro, entonces la hipótesis nula es que mu sub 1 es igual a mu sub 2, es igual a mu sub 3, es igual a mu sub 4 y es igual a mu sub 5, frente a la alternativa de que
existe alguno que sea diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a contrastar? Vamos a contrastar si estas medias son iguales, pues entonces es que el método de almacenaje no influye sobre los resultados. Y sin embargo, si hay alguna que es diferente, sí que existirían diferencias y por lo tanto el método de almacenaje sí que influiría sobre los resultados del contenido de agua en porcentaje. ¿Lo entendéis esto bien? Por favor, cualquier cosa me lo decís, ¿vale? ¿Lo entendéis bien, no? Mira, pues es lo que vamos a contrastar. Vamos a contrastar si mu1 es igual a mu2, es igual a mu3, es igual a mu4 y es igual a mu5. Y es igual a mu. Claro, todos son iguales y son igual a un número. Vamos a llamarlo mu si queréis. Todas las medias son iguales. Frente a la alternativa, y me ponéis aquí, que existe algún i, me tenéis que poner existe, este símbolo significa existe algún i, para el cual mu sub i es distinto de mu. Claro, existe algún i para el cual mu sub i es distinto de mu. ¿Vale? Esto es lo que se va a querer contrastar. La hipótesis nula es que mu1 es igual a mu2, es igual a mu sub 3, es igual a mu sub 4, es igual a mu sub 5, es igual a mu, es igual a un número, ¿vale? Que todas las medias sean iguales frente a la alternativa de que existe alguna que sea diferente. De que exista alguna que sea diferente. También, por favor, si alguien quisiera, también lo que podría poner, ¿de acuerdo? Fijaros, si alguien quisiera, también lo que podría poner es que el alfa sub i fuese 0, que las alfa sub i fuesen 0, que alfa 1 sea igual a alfa 2, sea igual a alfa 3, o sea que esto también, si queréis, podéis poner que alfa 1 es igual a alfa 2, es igual a alfa 3, es igual a alfa 4, es igual a alfa 5 y es igual a 0. Entonces lo que podríais poner también, si queréis, es que las alfas sean iguales a 0. Claro, que los efectos diferenciadores en los factores valgan 0. Me da lo mismo que me pongáis esto que me pongáis esto. Frente a la alternativa, claro, de que existe algún i para el cual el alfa sub i sea distinto de 0. Sí, un segundito, perdón, un momentito. Un segundito. Voy. Perdón, que se ha confundido. Me he escrito para devolver un paquete y no tiene ningún paquete que devolver. Venga, vamos entonces, como os digo, continúo, ¿vale? Entonces, claro, también lo podéis poner así, claro, que el efecto diferenciador de cada factor valga 0, claro, para que el mu sub i te quede mu, ¿de acuerdo? Y sean todos iguales. En cuanto los alfa sub i valgan 0, pues te queda siempre la mu, que es igual para todos los factores, ¿vale? ¿Lo entendéis bien, sí o no? ¿Me lo podéis decir? ¿Me entendéis bien? Y entonces, claro, sí, es dime. porque mu sub 1 y mu sub 2 y todo eso son iguales. No, porque es lo que quieres tú contrastar. Lo que te preguntaban, si lo lees, se desea saber si los métodos de almacenaje influyen o no sobre el contenido en agua. Entonces, claro, lo que tiene que ocurrir es que las medias tienen que ser iguales. Claro, si yo tengo aquí los métodos de almacenaje y son exactamente iguales y solamente se diferencian en la media, pues lo que vas a contrastar es si las medias son iguales. Claro, tú lo que has puesto aquí en la hipótesis nula, es que los métodos de almacenaje, no influyen sobre el contenido en agua. No influyen, es lo que has puesto en la hipótesis nula, no influyen en el contenido en agua.
en el contenido en agua. ¿Vale? Claro, es lo que te preguntan. Te están preguntando si los métodos de almacenaje no influyen o sí que influyen en el contenido en agua. Entonces, claro, si las medias son iguales, si las diferencias, las alfas, que son las diferencias entre los factores, valen 0, es que no existen diferencias. ¿Vale? En cuanto las medias sean iguales o en cuanto los efectos diferenciadores se hagan 0, pues entonces no influye. ¿Lo entendéis bien, sí o no? No queréis con dudar porque yo voy despacito. Es una cosa que es un mecanismo que se aprende, se hace siempre igual. Vas a ver que el siguiente ejercicio ya no vamos a aburrir porque vamos a volver a hacer otra vez lo mismo. ¿Vale? Siempre se establece esta hipótesis nula, que las medias sean iguales frente a la alternativa de que exista alguna, al menos exista alguna que sea distinta. ¿Qué cosita decírmelo? No os quedéis con dudas. ¿Vale? Y esto siempre lo tienes que poner, ¿vale? Siempre tienes que poner cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa. Y siempre la hipótesis nula va a ser que los métodos de almacenaje, es decir, los factores, no influyen sobre la variable dependiente, sobre el contenido en agua, frente a la alternativa de que sí que existan diferencias, de que sí que influye. ¿Vale? Y ya os digo, si leéis el enunciado, es que realmente es lo que te preguntaba antes. Decía, se desea saber si los métodos de almacenaje influyen o no sobre el contenido en agua a un nivel de significación del 5%. ¿Vale? Bueno, una vez que ya tenemos aquí ya lo que se quiere contrastar, cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, que además la gente me podría decir también con mucha razón, oye Luis, pero entonces esto que estoy haciendo yo aquí no deja de ser un contraste de igualdad de medias, porque realmente, si os dais cuenta, realmente lo que estamos contrastando es que tenemos aquí una serie de poblaciones y estamos contrastando si las medias son iguales. Pues sí, si realmente es un contraste de significación para ver si las medias son iguales. Lo que ocurre es que en vez de tener 2 poblaciones, tenemos 5 poblaciones. Y claro, yo no lo puedo hacer como un contraste de significación, ¿de acuerdo? Claro, si solamente tuviésemos 2, es contrastar si las medias son iguales. Es decir, si mu1 menos mu2 vale 0. Y eso ya sabemos cómo se hace, porque es un contraste de significación. O sea, que análisis de la varianza no deja de ser un contraste de igualdad de medias, ¿de acuerdo? Pero claro, en vez de tener 2 poblaciones, tenemos 3 poblaciones, 4 poblaciones, 5 poblaciones, más de 2 poblaciones. Pero que os deis cuenta que no deja de ser como un contraste de significación para ver si mu1 es igual a mu2. Lo que pasa es que aquí, en vez de ser 2 poblaciones, tenemos, pues en este caso, por ejemplo, 5 poblaciones, o 4 poblaciones, o 3 poblaciones. Si fuesen 2, te podrías olvidar de análisis de la varianza. Si fuesen 2, lo hacéis con contraste de significación de toda la vida, de igualdad de medias con las varianzas desconocidas pero iguales. ¿No os dais cuenta? ¿Vale? Venga, y entonces, una vez que ya hemos puesto la hipótesis nula y la alternativa, a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, vamos a poner el cálculo de SCD, SCE, que os diré, y SCT. ¿Vale? Entonces, ponemos así, el cálculo de SCD, SCE y SCT. Ahora ya lo voy a definir, veis que lo vamos a definir también y lo vamos a calcular, os voy a enseñar cómo se calcula y todo, ¿vale? Y lo que significa cada cosa. Vale, y por favor, muy importante, para el cálculo de estas 3 cosas, siempre lo que vamos a hacer es que vamos a poner una tabla. Por favor, dejar espacio hacia la derecha, que la tabla se va a continuar hacia la derecha, ¿vale? Entonces, dejar espacio así a la derecha, no escribáis nada a la derecha, que va a tener varias columnas, ¿vale? Y, por favor, muy importante, siempre vamos a poner aquí los factores, vamos a poner aquí el factor, ¿vale? En este caso son 5 factores, pues vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. En esa columna primera siempre vamos a poner el factor, en este caso son 5 factores, pues ponemos factor 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y luego aquí vamos a poner las muestras. ¿Vale? Vamos a poner las muestras, que es, como son de tamaño 3, pues 1, 2 y 3. Y vamos a copiar los números, que son 7,3,
Lo copio por columnas, por ejemplo. 5,4, 8,1, 7,9, 6,8, 8,3, 7,3, 6,1, 9,5 y 7,2. Y luego ya ponemos 9,6, 9,6, 7,1, 7,4, 9,9 y 8,8. Entonces, por favor, copiarme la tabla. Lo veis, la K son 5 factores, la N, el tamaño de la muestra son 3, ¿vale? Siempre, por favor, la tabla la tenéis que poner así, los factores aquí y las muestras aquí arriba, ¿eh? Esto es importantísimo. Porque alguna vez, como una gracia en el examen, lo han puesto al revés, han puesto el factor aquí arriba en la tabla y aquí han puesto las muestras y tú lo primero que tienes que hacer es ponerlo como lo he puesto yo. Si no, lo vas a hacer todo mal. O sea que mucho cuidado. Siempre en esta tabla tiene que ser tal como está aquí. Siempre aquí los factores, ¿vale? Y aquí siempre las muestras. ¿Va bien? ¿Todo bien? Vale, ya vamos a hacer aquí una serie de cálculos que luego nos va a permitir calcular estas tres cosas. Y luego con estas tres cosas ya se calcula el estadístico, valor crítico, decisión y golpe valor. Ya veréis, es un contraste de hipótesis normal, como los contrastes que hemos hecho, va a tener su estadístico, su valor crítico, que separa las zonas y todo igual, ¿vale? O sea que vais a ver que una vez que hagamos una serie de cálculos, ya se va a poder calcular el estadístico y todo. Vale, ya me la habéis copiado la tabla, todo el mundo lo tiene copiado, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces los cálculos que vamos a hacer siempre, ¿de acuerdo? Venga, lo primero que vamos a hacer siempre es que aquí debajo, vamos a calcular siempre el sumatorio desde igual 1 hasta acá, sumatorio desde j igual 1 hasta n de x sub i j. Vamos a sumar todos los números. Todos estos números los voy a sumar y voy a poner aquí abajo el resultado. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacerlo. Por favor, si la gente tiene calculadora a mano, que lo haga conmigo para comprobar que no nos confundimos, ¿vale? Venga, pues te voy a sumar todos estos números que están ahí. 7,3, lo hago por columnas, 5,4, 8,1, 7,9, 6,8, 8,3, 7,3, 6,1, 9,5 más 7,2. Y luego más 9,6 más 7,1 más 7,4 más 9,9 más 8,8. Nos queda en este caso de 116,7. ¿Os quedó eso? Sí. Venga, pues lo ponemos ahí. Vais a ver que el análisis de la varianza son cálculos de sumar y restar y cosas así. O sea, que son cálculos muy facilitos, ¿vale? O sea, no tienen ningún problema. No hay que hacer integrales ni derivadas, nada, nada. ¿Vale? ¿Veis Este una cálculo... cosa? Dime. En el primer sumatorio, arriba que pone, es una mu. Desde igual 1 hasta acá, ¿vale? Ah, vale. Desde igual 1 hasta acá Vale, y vale. desde j igual 1 hasta n. Claro, tienes que sumar para los factores, que son k, y tienes que sumar también para las muestras, que son 3, que son n. ¿Vale? Vale. Entonces pone sumatorio desde igual 1 hasta acá, sumatorio desde j igual 1 hasta n, de x y j, simplemente.
n grande, el total de datos es k por n. O sea, que sería es la media por filas. Es la media por filas. ¿Vale? Ponerme que x y media es la media por filas. Y entonces lo que voy a hacer yo simplemente es que voy a calcular la media de cada una de las filas y lo voy a poner aquí, la media aritmética. ¿De acuerdo? Entonces simplemente es calcular la media por filas. Mira, pues vamos a calcularla nosotros. La media por filas, pues es muy fácil. La primera fila, pues sumáis 7,3 más 8,3